Lección 5. Satanás no quiere matarte, quiere matar tu fe. Por Pastor Patrick Vieira. Satanás no quiere matarte, quiere matar tu fe. Parte 1 de un total de 2. Una vez, un joven cristiano que estaba pasando por un momento muy difícil vino a mí y me preguntó por qué el enemigo de nuestras almas estaba tratando de quitarse la vida de una manera tan contundente, ya que en un espacio de 2 años le sucedieron tantas cosas. Me dijo que con cada dificultad, sin importar cuánto oraba y trataba de buscar a Dios, pronto surgió otra dificultad aún mayor y ya estaba llegando a un punto en el que estaba pensando en quitarse la vida. Y así llegó a la conclusión de que la lucha satánica es matarnos. Pozo. Ante todo lo que hablé con este joven, pude identificar que aunque estaba en un momento antes que yo, que muchos dirían que era débil y frágil y perdido, en realidad era muy fuerte y muy dedicado a vencer Satanás, pero estaba siendo engañado por las mentiras que dice el enemigo de nuestras almas. Produce y prepara cuidadosamente contra nosotros para engañarnos y así atacar nuestra fe. Dejé que me contara todo el relato que había estado enfrentando durante los últimos 2 años y entre un relato y otro, cuando se detuvo, solía hablar con él. Cuando hablaba me contaba su propio relato, pero me centré en mostrarle lo que el enemigo de nuestras almas estaba tratando de ocultar. Le mostré que en cada relación tan dura como era, y mientras duraba esta situación, ella siempre llegaba a su fin, y él siempre victorioso. Por supuesto, a menudo con cicatrices, lágrimas y una historia, pero siempre superaba a cada una de ellas, y lo increíble es que en todas ellas siempre estaba luchando en fe. Este joven tenía, y ahora después de que hablamos, tiene aún más la costumbre de orar, y me regocijo en ello RSRCS. Perdón, es que es muy bueno hablar de testimonios como este. Bueno, tenía la costumbre de orar a Dios, lloraba a veces sin avergonzarse, e incluso cuando iba a la iglesia por muchas veces arrodillarse y orar solo en su banco, unas cuantas veces, y otras con 1 o 2 hermanos arrodillados juntos, rezando y llorando. Me dijo que lo más difícil fue cuando se encontró llorando, rezando y llorando, de hecho, pidiendo ayuda, y nadie lo ayudó. Muchos lo criticaron, y otros se rieron de su situación. Muchos dijeron en cada pelea que enfrentó: esto nunca resucitará, esto ya está muerto, esto es como un perro vencido, este es un muchacho lleno de pecado que merece lo que está pasando. Entre tantas otras cosas, me dijo que en todos estos momentos clamaba por Dios. A veces sentía la presencia de Dios dirigiéndole, pero había momentos en que no sentía la presencia de Dios. No escuchaba su voz, y cuando sucedía, cuando Dios estaba ausente, por lo general era cuando más lo necesitaba. Cuando la conversación llegó a este punto, le conté sobre lo que el Señor Jesús enfrentó, comenzando con su historia mientras subía al Getsemaní, cuando oró y llorando y sudando gotas de sangre, clamaron a Dios que si era posible, no tenía que enfrentar la batalla de la crucifixión. Mateo 26, 36, 46. También le hablé sobre la humillación y la escasez que sufrió el Señor Jesús. Mateo 27, 27, 32. Y cuando me preguntó diciendo: ¿pero Jesús es el Hijo de Dios?, hablé de Jesús en la cruz cuando exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Lo que se traduce es: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Mateo 27, 33, 46. Le dije al joven que tenía razón. Jesús realmente es el Hijo de Dios, y sin embargo, Dios tenía una obra, y Jesús confiaba en que su Padre terminaría la obra. Jesús entendió que todo lo que estaba pasando tendría un propósito, y Satanás también sabía esto, y todo el tiempo Satanás trató de desviar el enfoque de Jesús de los planes de Dios. Satanás trató de engañar a Jesús con soledad cuando inspiró a los soldados a dejar a Jesús solo, lejos de sus amigos, su familia y sus discípulos. Satanás trató de engañar a Jesús con ofrendas cuando lo llevó a ser tentado en el desierto durante 40 días. Satanás trató de engañar a Jesús cuando en muchos sus discípulos no pudieron acompañarlo en oraciones.
Satanás trató de engañar a Jesús mostrando la debilidad y el abandono, el rechazo y la traición a los que el hombre es capaz de lograr cuando sus discípulos huyeron y lo dejaron, cuando Pedro lo negó y cuando los soldados romanos lo maltrataron libremente. De hecho, Satanás nunca podría vencer a Jesús, porque Jesús es indudablemente el Hijo de Dios, y sabiendo esto todo el tiempo, Satanás trató de engañar a Jesús de que Jesús era débil, porque él era un solo hombre. Entonces le dije al joven, «Hijo, ¿ahora me entiendes?» Él me dijo, «¿Qué quieres decir?» Le respondí, «Satanás nunca podría vencer al Hijo de Dios, y por lo tanto, hues a mentiras, no para matar al Hijo de Dios, porque esto no cambiaría nada para él, no lo haría ganar la batalla espiritual. Satanás quiere atacar la fe, la convicción y la certeza de la existencia del amor de Dios sobre la vida del Hijo de Dios. Todas las palabras de Satanás siempre han sido para atraer la duda y el temor en el corazón del Hijo de Dios. Dijo, si realmente eres el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús ganó precisamente porque es el Hijo de Dios, y mira maravillado que Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo y vosotros también habéis ganado». ¿Y sabéis por qué somos ganadores? Porque en Cristo somos hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos herederos en Cristo de todas las bendiciones de Abraham. Y es por eso que Satanás nunca puede vencernos. Es por eso que Satanás crea tantas luchas, batallas y mentiras contra nosotros, porque sabe que no puede vencernos y no quiere matar nuestra vida física, material. Él quiere matar nuestra fe, y si dejamos que nuestra fe se desvanezca y muera por igual, hará todo lo posible para quitarnos la vida, porque su plan no es matar a un cristiano, porque si el cristiano muere su espíritu y alma, se encontrarán con Jesucristo en gloria. La lucha de Satán y Misins es matar nuestra fe y luego inducirnos a negar la fe y así morir sin Cristo. Este es el plan de Satanás, ya que no tiene poder contra los hijos de Dios y por lo tanto trata de engañarnos rugiendo como un león. Le mostré al joven cuánto Dios desperdició la vida de Jesús porque el proyecto era la eternidad de la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Dije acerca de cuánto Dios lapidó a José desde la casa de su padre Jacob hasta la posición de gobernador en Egipto, y en cada trayectoria Dios estuvo con José, incluso cuando José pensó que estaba solo. Y hablé de tantos otros testimonios bíblicos de cuando Satanás trató de engañar a un hijo de Dios que eligió confiar en su Padre, y al final de cada historia, un hermoso ejemplo del amor y el poder de Dios que se derramó sobre sus hijos. Y le mostré al joven guerrero que tenía una fe admirable, fuerte, y que fue precisamente por esta fe que había ganado todas las luchas anteriores y que cada dificultad actual era solo otra trampa de Satanás para tratar de apartar los ojos de este joven del amor de su padre. Finalmente oramos juntos, y creo que hablar con este joven me ayudó a recordar las maravillosas historias que viví de batallas espirituales con mi padre. Hoy, escribiendo este artículo, creo que Dios me usó para tratar a este joven, pero con total certeza usó a este joven para tratarme y recordarme que Él todavía está y siempre nos estará guiando. No dejes que Satanás secuestre tu fe con todas las mentiras que él puede crear. Tú y yo somos hijos amados por un Padre invencible, indestructible, completamente protector, que siempre estará listo para luchar por nosotros, tus hijos. Si mi pueblo, que se llama a sí mismo mi nombre, se arrepiente de sus pecados, se arrodilla y clama a mí, escucharé desde el cielo, vendré y sanaré esta tierra. Sabes, tenemos tantos testimonios y ejemplos de las mentiras de Satanás, pero como no habría tiempo para reflexionar sobre todos ellos, he llegado a 2 ejemplos. Daniel One. En el 3er año del reinado de Jehová, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. Nota: en el 3er año del reinado de Joaquín, parece ser una contradicción, porque Jeremías registra que el ataque a Jerusalén ocurrió en el 4.º año del rey Juan, Jeremías 24.1. Sin embargo, no hay divergencia en esto, porque Daniel considera el año en que el monarca babilónico
partió en su marcha contra Jerusalén, mientras que Jeremías informa su llegada al año siguiente. Aquí vemos una acción de Dios para traer al pueblo de vuelta al camino que habían dejado, y veremos en los próximos versículos que Satanás tratará de usar este momento para mentir y quitar los ojos de los hijos de Dios que permanecen fieles a Dios, incluso frente a las dificultades. Tú y Jehová dio en sus manos Jealaquim, rey de Judá, y una parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y el Señor entregó en manos de Joaquín, rey de Judá. Se refiere al Señor como el único que ordena los acontecimientos. Y una parte de los utensilios de la casa de Dios, nos dice de la marquesina de una parte del templo. Exactamente cuáles eran los utensilios que fueron chillados, no se nos dice. Cuando Nabucodonosor colocó los utensilios en la casa de su Dios, revela el hecho de que el monarca pagano creía erróneamente que su dios Nebo era más grande que el Dios de Israel. Thre y el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a algunos de los hijos de Israel y del linaje real, y de los nobles. Los jóvenes elegidos pertenecían a la familia real y por lo tanto a la nobleza. Probablemente eran adolescentes. Daniel y los 3 hijos de Israel fueron incluidos. La palabra eunucos tiene como significado principal tribunal oficial. En algunos casos, estos hombres fueron castrados. Sin embargo, parece que este no fue el caso con Daniel y sus compañeros, porque estaban sin ningún defecto. Aquí ya podemos ver cómo Satanás intenta usar al rey Aspenaz para llegar a las raíces da fe a Daniel y sus 3 amigos. 4. Jóvenes en los que no había defecto, hermosos e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y entendidos en conocimiento, y que tenían la capacidad de vivir en el palacio del rey, para que se les enseñara en las letras y el lenguaje de caldeos. El lenguaje de los caldons probablemente se refiere al aprendizaje del idioma arameo y el estilo cuneiforme de escritura por los antiguos babilonios. Fibe. Y el rey les determinó la ración de cada día, de la parte del rocío del rey y del vino que bebía, y para que así pudieran ser creados por 3 años, para que al final de ellos pudieran estar delante del rey. El período de 3 años tenía que ver con su instrucción y bienestar físico. El tipo de vino citado aquí tenía que ver con los dioses adorados por Nabucodonosor. De hecho, eran vinos que se habían dedicado a los ídolos. El concepto de los babilonios era que al consumir este vino, la inteligencia de Daniel y otros se magnificaría. Vemos a Satanás aquí usando sutilmente las circunstancias para lograr y destruir la identidad de los hijos de Israel. 6. Y entre ellos estaban los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sin duda, había muchos, posiblemente cientos, que fueron separados, preparados para servir como sabios en el imperio babilónico. Daniel y los hijos de Israel eran solo 4 entre él, aunque es posible que muchos cedieran y cayeran en esta sutil trampa de Satanás. Muchos, aunque no se informaron, deben haber resistido como Daniel y sus 3 amigos. 7. Y el jefe de los eunucos les dio otros nombres, a saber, Daniel puso el de Beltesazar, y Hananías el de Shadard, y Misael el Mesque, y Azaría el de Abed-nego. Al dar a estos hombres nuevos nombres, Nabucodonosor estaba tratando de borrar los nombres y la memoria del Señor, el Dios de Israel, de las mentes de todos los jóvenes prisioneros. Veremos más adelante a lo largo de la historia que como Satanás no logra su objetivo, cambia su estrategia y trata de hacer que los 4 jóvenes abandonen su fe a través de amenazas de vida, con Daniel en el foso de los leones y 3 jóvenes en el horno de fuego ardiente. Ambos casos son para nosotros un ejemplo de que cuando mantenemos nuestra fe en Dios, nuestra victoria está garantizada, actuando Dios en nuestro nombre. Su nombre es glorificado a través de nuestras vidas, y si Dios nos permite morir, pero manteniendo la fe, estaremos con Él en el paraíso y nuestro testimonio será el combustible para la salvación de muchos. El enemigo busca tentarnos, pero en las palabras de Dios están las respuestas y la fuerza para resistir.
Ejemplo, Mateo 4:1. Entonces, inmediatamente después de la decisión del Espíritu Santo sobre él, fue llevado Jesús, guiado urgentemente por el Espíritu Santo, al desierto, probablemente cerca de Jericó, para ser tentado por el diablo. Como el último Adán, él sería tentado en absoluto, como nosotros somos tentados. Heb 4.15. 1 Corintios 1:5.2, 1-22,45,47. Esto nos muestra que cada vez que una persona ha manifestado el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, el enemigo de nuestras almas se levanta para tratar de destruir el propósito de Dios en la vida de esta persona y su fe. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Con la excepción de Jesús, solo 3 hombres en la Biblia ayunaron durante 40 días y 40 noches. Moisés, Deuteronomio 9.9, 18,25. 10:10, Josué, X24, 13:18, 32:15, 17, y Elías, 1 Hours 19, 7, 8. Esto nos muestra la importancia de la práctica del ayuno en la adoración de Dios, cuando observamos la gran intimidad que estos hombres han alcanzado en Dios. 3. Y cuando el tentador, Satanás, dijo: si tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Cristo fue tentado a usar su poder para su propio beneficio, lo cual nunca haría. Satanás también trata de engañarnos e inducirnos a usar los dones que Dios nos confía para su propio beneficio, y así para sacarnos de lo real. Propósito de Dios, que es bendecirse unos a otros. 4. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. DT 8:3. El hombre es un ser espiritual, así como un ser físico, por lo tanto, dependiente de Dios. Una de las trampas de Satanás es hacer que el hombre piense y crea que depende solo de sus talentos, inteligencia y de su propia capacidad, donde el mundo espiritual no existe y solo existe el mundo material. En el próximo video tendremos la segunda parte de este estudio. Gracias a todos.